a todos y bienvenidos. A ver, entonces en este video empezamos con una serie, de la siguiente manera. Vamos a empezar por cierta constante, A0, ¿sí? La cual la vamos a dividir entre 2. Y el resto de la serie, dado que es una serie infinita, bueno, vamos a usar la notación sigma desde m igual con 1 hasta el infinito, donde, bueno, tenemos cierta colección de coeficientes. Estos coeficientes para el coseno son AM del coseno de m pi x entre L, ajá, más, y bueno, vamos a tener que las constantes b sub m multiplican al seno m pi x entre L. ¿De acuerdo? Entonces, en el conjunto de puntos donde la serie 1, esta serie, vamos a llamar la serie 1, converge, define una función, ¿sí? Cuyo valor en cada punto es la suma de las series para los cuales se toma el valor en x. ¿Sí? Por ejemplo, si converge esta función en algún punto, digamos, 0 por imaginarme algo, ajá, entonces vamos a tener que, bueno, ya sabemos que bueno, va a depender, ¿no? Pero va a ser la función evaluada en A0 entre 2 por el coseno de 0 más el seno de 0, ¿sí? Ajá. Nosotros ya sabemos que el coseno de 0 nos va a dar siempre 1, el seno de 0 nos va a dar siempre 0, y vamos a tener únicamente la suma de las constantes AM. Y bueno, ahí va a depender cómo se eligieron esas constantes AM, de tal manera que nos va a decir si esta función está definida en 0 o no, ¿de acuerdo? Si AM es una sucesión convergente, ajá, es una serie que converge, bueno, entonces, no solo AM es que converja cierto número, sino que su suma converja a cierto número, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque, bueno, AM puede ser una sucesión convergente, digamos, la serie armónica que converge a cero, y su suma, pues, va a diverger, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con con esos detalles de cómo se construye AM. Pero bueno, en este caso, la serie 1 se dice que se le conoce como serie de Fourier de f, ¿sí? Es decir, si la serie converge, la serie representa la serie de Fourier de cierta función f. Nuestros objetivos inmediatos son determinar qué funciones se pueden representar como una serie de Fourier y encontrar algunas maneras de poder calcular los coeficientes en estas series que corresponden a alguna función, ¿verdad? Entonces, para el término número 1 de la serie se escribe A0 entre 2, en lugar de simplemente A0 para simplificar la fórmula, ¿sí? Y bueno, para los coeficientes nosotros los calculamos posteriormente. Entonces, aparte de la asociación con el método de separación de variables y de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, las cuales vimos brevemente al inicio, no sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, recomiendo dar una repasada a los primeros videos donde presentamos cómo son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las series de Fourier son útiles en varias otras maneras, ¿sí? De tal manera que se puede se puede usar en el análisis de un sistema mecánico, de un sistema eléctrico, el cual se actúa por fuerzas externas periódicas. Bien, entonces vamos hablando primero de la periodicidad de las funciones seno y coseno, ¿sí? Por sí solas las funciones seno y coseno, bueno, tienen un periodo 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, pero nos va a interesar modificar el argumento de seno y coseno. Como ustedes pueden ver aquí, el argumento de seno y de coseno y seno no es simplemente x, ¿sí? Tenemos ahí argumentos distintos. Y bueno, vamos a estar trabajando en radianes.
Por eso dije que el periodo es de 2pi. Y bueno, vamos a necesitar desarrollar ciertas propiedades de las funciones trigonométricas seno de m por pi por x entre L y coseno de m por pi por x entre L, donde m es un número natural, ¿sí? Es decir, un entero positivo. Y bueno, el carácter, bueno, lo primero de su carácter periódico es que una función se dice que es periódica con periodo t mayor que 0, si el dominio de f contiene x más t, ajá, siempre y cuando contenga x, por supuesto, y si se cumple que f de x más t es igual a f de x. Por ejemplo, seno es una función periódica, coseno también, pero el periodo de seno es 2pi, entonces seno de x más 2pi es igual a seno de x, para cualquier valor de x, ¿sí? Y bueno, las funciones periódicas siempre lucen de cierta manera. Es decir, van a tener el periodo y se repite, se repite, se repite, ajá, dentro de su dominio correspondiente, ¿no? Entonces, se puede asumir que el periodo de 2t también es un periodo, ¿sí? Es un periodo de la función. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que 2pi es un periodo de la función seno. Sí. Pero 4pi es también otro periodo de la función seno. Esto quiere decir que seno de x más 4pi es simplemente igual a seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier múltiplo de t, cualquier múltiplo de t, digamos por un número natural, es también un periodo. Entonces, vemos que las funciones periódicas pueden tener varios periodos, ¿de acuerdo? Para pi ya vimos que, perdón, para seno ya vimos que 2pi, 4pi, 8pi, ajá, 6pi también, todos estos son periodos de seno. Bien, entonces vamos presentando, vamos llamándole al periodo más pequeño de una función, periodo fundamental, ¿de acuerdo? Que en el caso de seno es 2pi, ¿sí? Si considero pi, ya no es un periodo, ¿de acuerdo? Ya no es ya no es periódico debido a que el ciclo del seno se cumple hasta el 2pi, desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Ok, entonces, este es el periodo fundamental. Este valor de t más chico para el cual f sigue siendo periódica. Entonces, esta conexión se puede notar que cualquier constante se puede pensar como cualquier constante se puede pensar como cualquier constante de una función periódica con un periodo arbitrario, pero no un periodo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esta función que tenemos aquí es simplemente el periodo t, el cual es un periodo fundamental, y cualquier múltiplo distinto de 1 del periodo fundamental es también un periodo, pero no va a ser un periodo fundamental. Era lo que queríamos decir. Entonces, si f y g son dos funciones periódicas con un periodo en común t, entonces su producto f por g y la combinación lineal de estas dos funciones también son funciones periódicas con periodo t, ¿sí? Para probar esto, bueno, sea f igual a c1 más c2, es decir, la combinación lineal, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que la combinación lineal de dos funciones periódicas con el mismo periodo es también una función periódica. Entonces, f de x más t
es simplemente C1 por f de x más t más C2 por g de x más t. Dado que f y g son periódicas, f de x más t es igual a f de x y g de x más t es igual a g de x, ¿sí? C1 por f de x más C2 por g de x es igual a f de x. Entonces, si vemos los extremos de esta igualdad, concluimos que f de x más t es igual a f de x, y esa es la definición de periódico. Entonces, f mayúscula, que es cualquier combinación lineal, también es periódica, ¿sí? Entonces, también se puede mostrar que la suma de cualquier número finito, o incluso la suma de una serie infinita convergente de funciones de periodo t, es también periódica con periodo t, ¿sí? Es muy importante que sea convergente. Y bueno, en particular, las funciones seno de m pi x entre L y coseno de m pi x entre L, donde m, bueno, es cualquier número natural, son funciones periódicas, ¿sí? Pero dado que están divididas entre L, su periodo fundamental es t igual a 2L entre m, ¿sí? Y bueno, para ver esto, recordemos que seno y coseno tienen un periodo fundamental de 2pi, que es el que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, seno de alfa pi y coseno de alfa pi tienen periodos fundamentales de 2pi entre alfa. Si nosotros tomamos alfa igual a m por pi entre L, entonces el periodo t de seno de m por pi por x entre L y coseno de m por pi por x entre L está dado, y es por lo que acabamos de decir, por t es igual a 2pi L entre m pi. ¿Sí? Aquí, dado que el pi se repite, lo podemos simplificar y con esto nos queda como 2L entre m. Note también que cada múltiplo integral positivo de un periodo es también un periodo. Ajá, entonces cada uno es también un periodo, pero no es un periodo fundamental. Recuerden, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces cada una de las funciones seno de m pi por x entre L y coseno de m pi por x entre L tienen en común el periodo 2L. ¿De acuerdo? Y bueno, dicho esto, dejamos los periodos y los periodos fundamentales para hablar acerca de la ortogonalidad del seno y de la función seno y coseno. ¿De acuerdo? Ortogonalidad. Ok, ortogonalidad suena como cierta independencia lineal, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No es suficiente que sean linealmente independientes para que sean ortogonales. Pero bien, vamos a ver qué significa, esta ortogonalidad del seno y coseno. Porque si ustedes recuerdan de cálculo vectorial, la ortogonalidad se definía con el producto punto. Necesitamos un producto interno, que en ese caso era el producto punto, y cuando calculábamos el producto punto de dos vectores ortogonales, simplemente daba 0. Pero en este caso necesitamos un producto interno que funcione con funciones, ¿de acuerdo? Un producto interno que reciba funciones. Entonces, para describir una propiedad esencial de las funciones seno y coseno, vamos a generalizar el concepto de vectores ortogonales, ¿sí? A funciones ortogonales. Y bueno, el producto estándar interno de u, v de dos funciones reales evaluadas, ¿sí? Las cuales son u y v, en el intervalo alfa menor o igual que x menor o igual que beta, es decir, el intervalo cerrado alfa-beta, real, está definido de la siguiente manera, ¿sí? Y esta va a ser la manera en que nosotros definimos el producto interno, que en funciones es equivalente a lo que nosotros, es análogo a que lo que nosotros conocíamos como el producto punto, ¿no? Que no es el único, hay otros productos internos para funciones reales. Pero simplemente si queremos hacer este producto interno entre dos funciones, esto es simplemente la integral, ¿sí? Desde a hasta b del producto de las dos funciones, de u por v, de x. Las funciones u y v se dicen que son ortogonales en el intervalo a alfa hasta beta,
Sí, creo que les dije A y B, me disculpo por eso, son alfa y betas. Si el producto interno es 0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nosotros calculamos la integral del producto de estas dos funciones y obtenemos 0, obtenemos que, bueno, su producto interno es simplemente 0. Entonces son ortogonales. ¿Sí? Las funciones ortogonales son aquellas cuyo integral de su producto desde A hasta B es 0. Un conjunto de funciones se dice que es mutuamente ortogonal si para cada par distinto de funciones en el conjunto es ortogonal. Es decir, yo tengo mi conjunto de funciones, una colección de funciones, tales que no importa cuál par de funciones yo agarro el par que yo quiera, lo multiplico, le calculo la integral desde A hasta B y me sale 0. ¿Sí? Este es un conjunto de funciones mutuamente ortogonal. Las funciones seno de mπ por x entre L y coseno de mπ por x entre L para m cualquier natural forman un conjunto eh, mutuo de funciones ortogonales en el intervalo desde menos L hasta L. ¿Sí? De hecho, satisfacen la siguiente relación de ortogonalidad. Bien. Si nosotros hacemos la integral desde menos L hasta L del coseno de m pi x entre L por el coseno de n pi x entre L, es decir, el argumento dista por dos constantes, es siempre 0, siempre y cuando m sea distinto de n. Pero si m es igual con n, bueno, vamos a tener la función elevada al cuadrado, ya que m es igual con n, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a obtener en este caso particular es que la integral desde menos L hasta L es precisamente L, ¿sí? Bien, de hecho, por ahí hay una identidad de coseno al cuadrado, ¿sí? Si ustedes la recuerdan, bueno, es 1 menos seno al cuadrado del argumento. Bueno, algo que aquí tenemos es que si nosotros calculamos el coseno de m pi x entre L por el seno de n pi x entre L, ¿sí? Va a ser 0, va a ser 0 siempre, no importa si elegimos m igual con n o m distinto de n, siempre es 0, ¿sí? Dado que, bueno, ya lo dijimos, esta es un conjunto de funciones mutuamente ortogonal, ¿sí? Por otro lado, esta propiedad también la vamos a utilizar más adelante. La integral desde menos L hasta L del seno de m pi x entre L por el seno de n pi x entre L de x es simplemente 0 cuando m es distinto que n, pero cuando m es igual a n, bueno, tenemos que es un seno al cuadrado de m pi x entre L y esta integral desde menos L hasta L nos da simplemente L. Estos resultados se pueden obtener por integración directa, es decir, nosotros simplemente integramos estas funciones. Y no es muy difícil. Por ejemplo, para obtener esta ecuación 8, ¿sí? Simplemente integramos desde menos L hasta L del seno de m pi x entre L por el seno de n pi x entre L, lo cual es simplemente un medio por el coseno de m menos n. Aquí usamos una identidad trigonométrica, n menos n por pi x entre L menos el coseno de m más n por pi x entre L. ¿De acuerdo? Siguiendo con nuestras identidades trigonométricas, esto ya lo podemos integrar. Es fácil integrar el coseno. Aquí integramos el coseno, con lo cual simplemente nos queda el seno de m menos n por pi x entre L, ¿sí? Entre m menos n menos, y haciendo esta integral nos queda el seno de m más n por pi x entre L entre m más n. Esto está evaluado desde menos L hasta L, ¿sí? Lo cual, bueno, va a ser 0 siempre y cuando m sea distinto de n. Bien. Entonces, mientras esto se cumple, mientras m más n
y m menos n no sean 0, ¿sí? Entonces, dado que m y n son positivos, bueno, tenemos que m más n es distinto de 0, pero por el otro lado, tenemos que m menos n es igual a 0 cuando m es igual con n. Y bueno, la integral se hace de una manera ligeramente distinta. Como ya había mencionado anteriormente, cuando m es igual a n, pues simplemente esto se eleva al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan esta identidad que yo les había comentado? Que es 1 menos coseno de coseno de m pi x entre l al cuadrado, el cual, bueno, hay una identidad trigonométrica en la cual lo podemos reducir al doble del argumento, es decir, va a ser 2 m pi x entre l, ¿sí? Y esto es muy fácil de integrar. La integral de 1, bueno, nos da x, y la integral de coseno nos da seno de 2m m pi x entre l entre 2 m pi entre l, ¿de acuerdo? Esto lo evaluamos desde menos l hasta l, la parte de x se elimina y esto simplemente nos va a quedar que es l. Bien, esto establece que bueno, la ecuación 8 que nosotros mostramos aquí anteriormente, es el último caso. Y si nosotros queremos verificar el caso 7 y 6, son análogos, ¿sí? De hecho son muy similares. Si estás viendo este video en este momento, recomiendo ponerle pausa y por medio de las integrales y identidades trigonométricas demostrar, mostrar que se cumple el caso 7 y mostrar que se cumple el caso 6. El caso 6 está casi regalado ya que es análogo, nada más hay que ver las identidades trigonométricas que son muy similares a las identidades trigonométricas que usamos aquí. Bien, y el resultado, por favor, ponlo en los comentarios, así brevemente como hiciste el cálculo. Bien, bien, entonces vamos viendo las fórmulas de Euler-Fourier, ¿sí? Vamos a suponer que la serie de la forma 1, la serie que nosotros mostramos, que si no recuerdas cuál es esa serie, bueno, es la parte derecha de la igualdad en 9, converge, ¿sí? Y si converge al punto, el límite donde converge lo vamos a llamar f de x. ¿Sí? Y con eso, bueno, definimos esta formulita a la cual la vamos a llamar 9, donde los coeficientes a, m y bn están relacionados con f de x como una consecuencia de las condiciones de ortogonalidad 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver, primero multipliquemos la ecuación 9 por coseno. ¿Sí? Multiplicamos todo esto por coseno. Donde n, bueno, obviamente es un entero positivo fijo, ¿sí? Y vamos a integrar con respecto a x desde menos l hasta l, ¿sí? Bueno, asumiendo que la integración puede ser llevada a cabo legítimamente término por término. ¿A qué se refiere este comentario? Estamos asumiendo que la serie converge, ¿sí? Si la serie no converge, no tenemos permiso de hacer eso, pero bueno, aquí tenemos que la integral, recuerden que habíamos multiplicado por coseno, entonces tenemos que la integral desde menos l hasta l de f de x por el coseno de n pi por x entre l es igual a 0 entre 2 por la integral desde menos l hasta l del coseno de n pi x entre l de x más la suma desde m igual a 1 hasta infinito de am por la integral de desde menos l hasta l por el coseno de m pi x entre l por el mismo coseno de n pi x entre l de x. Ajá, ok, este término se les hace conocido. Más la suma desde m igual a 1 hasta el infinito de bm de la integral desde menos l hasta l de seno de m pi x entre l por el coseno de n pi x entre l. ¿Se les hace conocido este término? ¿Estos dos últimos términos se les hace conocidos? Sí, ¿verdad? Es precisamente los términos que teníamos en 7, 8 y 9. Perdón, 6, 7 y 8. ¿Sí?
Interesante. Ok. Ok, entonces, bien, ya tenemos de estas integrales estas fórmulas. Teniendo en cuenta que n es fijo y m bueno, son los números enteros positivos, es decir, los naturales, se sigue que de las relaciones de ortogonalidad que nosotros tenemos, tenemos solo un término que no es cero. Es decir, todos estos términos son ceros, excepto uno. ¿Se acuerdan cuál? Exacto, ese término donde m es igual con n. ¿Sí? Recuerden que m va desde 1 hasta infinito y son puros naturales, y m aquí también va desde 1. Entonces es 0, 0, 0, 0, 0, excepto 1. Cuando m es igual con n, esto sale L. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la integral desde menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x entre L de x es simplemente L por AN. ¿Sí? Y AN es uno de los términos que bueno, AN tiene que ver, es simplemente 1, 2, 3, es el término AN que tenemos aquí. Bien, entonces para determinar A0 podemos integrar la ecuación 9 desde menos L hasta L, ¿sí? Con lo cual obtenemos que la integral desde menos L hasta L de f de x es simplemente A0 entre 2 por la integral desde menos L hasta L de x, más la suma desde m igual a 1 hasta infinito de AM de A sub m, por la integral desde menos L hasta L, por el coseno de m pi x entre L de x, ajá, más desde m es igual a 1 hasta infinito de bm, ajá, por la integral desde menos L hasta L del seno de m pi x entre L de x, ¿sí? Lo cual, dado que estamos integrando sobre los periodos, estamos integrando sobre el periodo de coseno y el periodo de seno, bueno, esto da simplemente que todos estos términos dan cero, ¿sí? Entonces vamos a tener que esta integral, bueno, da 2L. Entonces el 2 se elimina con este 2 y vamos a tener L por A0. Dado que cada integral que involucra una función trigonométrica es 0, ¿sí? En su periodo. Entonces tenemos que AN es simplemente 1 entre L por la integral desde menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x entre L de x, donde n, bueno, es cualquier número natural. Qué interesante, ¿no? Ya, esta fórmula 13 es bien importante, porque esta fórmula 13 nos dice cómo calcular los coeficientes AN, ¿de acuerdo? Bien, esta está interesante. Entonces, ya vimos cómo calcular cada AN, ya tenemos una fórmula para AN, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular A1, bueno, A1 es simplemente 1 entre L por la integral desde menos L hasta L por f de x por el coseno de pi x entre L de x. A2, bueno, aquí va a aparecer un 2. A3, A4 y así sucesivamente. Ya podemos calcular todos estos coeficientes AN. Recuerden que nosotros empezamos multiplicando todo por coseno. Ajá. Entonces, el escribir el término constante en la ecuación 9 como A0 entre 2 hace posible que calcular todos los AN de la ecuación 13. ¿Sí? De otra forma, bueno, una fórmula separada se tendría que usar para el A0. ¿Sí? Esa es la ventaja, es la razón por la cual el A0 se divide entre 2. Entonces, haciendo un procedimiento análogo al anterior, es decir, si multiplicamos la ecuación n, esta vez no por coseno, sino por seno, e integrando término por término desde menos L hasta L, y usando las relaciones de ortogonalidad 7 y 8, obtenemos que Bn es igual a 1 entre L por la integral desde menos L hasta L de f de x por el seno de x de n pi x entre L por dx.
Qué interesante. Entonces, la fórmula 13 y la fórmula 14 nos da la manera de calcular los coeficientes de Fourier, ¿sí? Estas fórmulas se conocen como las fórmulas de Euler-Fourier para los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, la serie 9 converge a f de... bueno, si la serie que nosotros tenemos es convergente, si tenemos una serie de Fourier convergente, y si las series pueden ser integradas término a término, entonces los coeficientes tienen que estar dados por las relaciones 13 y 14. Notemos que las ecuaciones 13 y 14 son fórmulas explícitas para AN y BN en términos de F, ¿sí? Y bueno, y que la determinación de cualquier coeficiente particular es independiente de otros coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, la dificultad en evaluar las integrales de las ecuaciones 13 y 14 depende mucho en la forma particular de la función f que involucra estas fórmulas, ¿no? Entonces, si f es muy complejo, puede ser que sea difícil determinar estos coeficientes de Fourier. Sí, entonces los coeficientes entonces f de x está determinada para cualquier x en sus valores en el intervalo desde menos L hasta L, ¿sí? Entonces, es posible mostrar que si G es periódico de periodo T mayúscula, entonces cualquier integral de G en el intervalo de longitud T tiene el mismo valor. Si nosotros aplicamos este resultado a las fórmulas de Euler-Fourier, para, bueno, la 13 y 14, se sigue que el intervalo de integración desde menos L hasta L se puede reemplazar, si es más conveniente hacerlo, por otro intervalo de longitud de longitud 2L. Es decir, nosotros podemos integrar, si nos conviene, por ejemplo, desde 0 hasta 2L, ¿no? Siempre y cuando el intervalo sea de longitud 2L. Y vamos viendo un ejemplo, ¿sí? Ya vimos la teoría, ya vimos las fórmulas de Euler-Fourier. Entonces, primero asumimos que la serie de Fourier es convergente a la función f, definida por, y nuestra función f va a estar definida por trozos. Esto va a ser menos x desde menos 2 hasta 0 y x desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es la función valor absoluto definida desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya saben, esta función valor absoluto tiene forma como de una V. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es que f de x más 4 es igual a f de x. Es decir, la función va a ser periódica, ¿sí? Y esta función va a subir y luego bajar, subir, bajar, así como si fuera la dentadura de un serrucho, ¿sí? Yo creo que la ilustración, aquí está. Esta es la ilustración de la función que nosotros estamos considerando. Y bueno, esto se le suele llamar también la función curva triangular. Bien, entonces nos gustaría determinar los coeficientes de Fourier de su serie, ¿sí? Esta función representa una onda triangular, cuya figura acabamos de ver, y es periódica, con periodo 4. Entonces, en este caso L es igual con 2, y la forma de la serie de Fourier es la serie de Fourier es de la siguiente forma: f de x es igual a 0 entre 2 más m igual a 1 hasta infinito d a m por el coseno de m pi x entre 2, ¿sí? El periodo aparece aquí, quedamos que L es igual con 2, más bm por seno de m pi x entre 2, ¿sí? Todo lo que hicimos es, en la fórmula de la serie de Fourier, sustituimos m igual con 2. Pero ahora nos interesa calcular los coeficientes de Fourier de este ejemplo, ¿sí?
Entonces, los coeficientes los podemos obtener de las ecuaciones 13 y 14 con L igual con 2. ¿Sí? En donde sustituimos f por esta ecuación, menos x y x en sus periodos respectivos, con m mayor que 0. Es decir, lo que tenemos aquí es que a0 es igual a 1 medio por la integral desde menos 2 hasta x de menos x de x, más 1 medio por la integral desde 0 hasta 2 de x de x, lo cual es igual a 1 más 1, 2. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos a0, ya tenemos el coeficiente 0. Para m mayor que 0, la ecuación 13, lo que obtenemos es lo siguiente, ¿sí? Es decir, para m igual con 0 tuvimos a 0, m mayor que 0, vamos a tener que es un medio de la integral desde menos 2 hasta 0, de menos x por el coseno de m pi x entre 2 de x, más un medio por la integral desde 0 hasta 2 por el coseno de m pi x entre 2 de x. Bueno, estas integrales las podemos hacer por medio de integración por partes, cuyo resultado nos da que AM es igual a un medio que multiplica a menos 2 entre m pi por x por el seno de m pi x entre 2 menos 2 entre m pi al cuadrado por el coseno de m pi x entre 2, ¿sí? Lo cual está evaluado desde menos 2 hasta 0. Más un medio que multiplica a 2 entre m por pi por x por el seno de m pi x entre 2 más 2 m pi al cuadrado, ¿sí? 2 entre m pi al cuadrado por el coseno de m pi x entre 2. Esto está evaluado desde 0 hasta 2. Bien, entonces procede evaluarlo desde 0 hasta 2, con lo que obtenemos que esto es 2 veces entre m pi al cuadrado más 2 veces entre m pi al cuadrado por el coseno de m pi más 2 entre m pi al cuadrado por el coseno de m pi menos 2 entre m pi al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es simplemente igual a 4 entre m pi al cuadrado por el coseno de m pi menos 1 para m igual a 1, 2, y así consecutivamente, lo cual es igual a menos 8 entre m pi al cuadrado cuando m es impar y 0 cuando m es par. Finalmente, de la ecuación 14 tenemos de una manera similar que los coeficientes bm son ceros para todos los m. Entonces, sustituyendo los coeficientes de las ecuaciones, bueno, 17, 18, 19, las que acabamos de obtener, y la serie de Fourier, obtenemos que la serie de Fourier para esta función definida por partes, la función de onda triangular es simplemente 1 menos 8 pi al cuadrado por el coseno de pi x entre 2, más 1 entre 3 al cuadrado por el coseno de 3 pi x entre 2, más 1 entre 5 al cuadrado por el coseno de 5 pi x entre 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver como la representación sigma de una suma, la cual es 1 menos 8 pi al cuadrado, bueno, aquí m lo pone impar, ¿de acuerdo? Esto es una manera de expresarlo. Ahorita vamos a ver otra manera de expresarlo de manera impar, que es precisamente la que tenemos aquí abajo. De m al cuadrado por el coseno de m pi x entre 2. ¿Sí? Esto es, y aquí ya está de manera impar, ya tenemos la notación sigma normal, la notación sigma usual. Esto es 1 menos 8 entre pi al cuadrado, que multiplica la suma desde 1 hasta infinito de coseno de 2n menos 1, multiplicando a pi x entre 2 entre 2n menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo creo que con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda o sugerencia, por favor déjala aquí abajo, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.